Estaba ayer, les comentaba, leyendo algunas encuestas que, particularmente en provincia de Buenos Aires, le dan una ventaja considerable al oficialismo encabezado por el gobernador Kicillof, al frente de todos, y, y donde no termina de cuajar todavía, no se termina bien de consolidar una alrededor de la figura de Manes, digamos, una cantidad de adhesiones muy significativa, que es como el personaje rutilante que aparece en escena, ¿no? Porque ahí evidentemente pasa algo, sucede algo que tiene que ver con lo que hizo Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Yo a veces la escucho a María Eugenia Vidal que plantea que ella tuvo que ir a vivir a una base militar porque se había metido con las mafias, ¿sí? Y que había encarcelado un montón de barras bravas. Evidentemente, si esto fuera así, el pueblo de la provincia de Buenos Aires le hubiera dado la oportunidad de revalidar en su cargo, ¿no? De reelegir en su cargo, cosa que no sucedió. Entonces, o una de dos, en la cabeza de Vidal, en la cabeza de Vidal. A pesar de hacer las cosas bien, como ella cree o como ella supone, te pueden votar en contra, que es un aprendizaje de vida, pónganle. Por la otra es que los bonaerenses son los mafiosos, porque si ella encarceló a los mafiosos, los bonaerenses, si estuviesen contentos, la hubieran votado. No la votaron, entonces, así como Manes cree que los noruegos merecen ser importados, capaz que ella considera que en la provincia de Buenos Aires la gente elige convivir con la mafia, cosa que puede suceder también, digamos, ¿no? La otra opción es que no entienda nada, pero yo creo que en el fondo sí entiende. Yo creo que Vidal en el fondo entiende. Y creo que su pase a la capital federal como candidata con, tiene que ver con eso que entiende. ¿Mm? Y es que el modelo impulsado por el macrismo a escala nacional tuvo muy malos resultados para el país, pero también y fundamentalmente impactó en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia de carácter productivo. Por lo tanto, María Eugenia Vidal puede meter presos a 10 barra brava, 15, 122, no importa. Pero si por la invasión de productos importados tienen que cerrar pequeñas y medianas empresas en el territorio bonaerense y gente se queda desocupada, bueno, no hay forma de que Vidal concite adhesiones como para reelegir en su cargo de gobernadora o el cargo de gobernadora que tenía entonces. No hay manera. El impacto fue grosero. Los aumentos de las tarifas fueron realmente demoledores para el bolsillo, además de ser demoledores para la actividad económica, para las pequeñas y medianas empresas, pero también para el comercio. ¿Mm? Con lo cual yo creo que Vidal sabe por qué se va de la provincia de Buenos Aires a la capital federal. Sabe que en la capital federal quizá tengan otro recuerdo de ella cuando oficiaba de segunda de Rodríguez Larreta, quizá haya ido a buscar esa historia que tenía que ver más con cierta simpatía de los habitantes de la ciudad, de los vecinos y las vecinas de la ciudad autónoma, pero en provincia de Buenos Aires difícilmente pueda volver a competir, porque allí es donde se cristalizó, ¿no? El resultado de una política, un modelo económico y social que es básicamente excluyente. Ese fue un accidente de la historia el triunfo allá en el 2015 de Cambiemos, entonces se llamaban Cambiemos. Un accidente de la historia. Y quedó demostrado porque en esos 4 años no hay, entiendo yo, una sola cosa que haya propuesto María Eugenia Vidal que quedara en el corazón de las y los bonaerenses como algo significativo, como algo eh, que merezca ser recordado, evocado, reconocido, porque si no ya se hubiera quedado a disputar
pero no se quedó a disputar. Se pasó a otro distrito, ¿no? Jugaba un día, su deporte era el fútbol y eligió pasar a competir en handball. ¿Mm? Y ahí es donde uno ve también cierta debilidad, ¿no? Del proyecto original de Cambio. Ahora, ¿toda la culpa es de Vidal? No, la verdad que toda la culpa no es de Vidal. Es de Vidal, es de Macri, es también de Rodríguez Larreta. Yo creo que Rodríguez Larreta en Capital se va a llevar una sorpresa. No tengo mediciones, no es que pero me da la impresión de que se va a llevar una sorpresa. Hay algo allí donde me parece que Rodríguez Larreta está haciendo cosas que lo exceden, ¿no? Uno tiene la imagen de Rodríguez Larreta como, así como María Eugenia Vidal era la segunda de Rodríguez Larreta, como Larreta era el segundo de Macri, ¿sí? En un distrito que tiene todo resuelto, en un distrito que siempre me causa gracia recordar que le ponen luces a los helechos, como alguna vez dijo Máximo Kirchner, porque es cierto, tiene prácticamente todo resuelto. Las condiciones estructurales básicas están resueltas. Después hay muchos problemas, ¿no? Sobre todo en la zona sur y sobre todo con los espacios verdes y con el acceso a la vivienda. Bueno, hay una serie de cosas que sí están sin resolver, pero sí tiene garantizado lo que quizá en otros lugares o en otras jurisdicciones no hay, como la red domiciliaria de gas, de agua, asfalto, hospitales, luminaria, cordones pintados, qué sé yo. Digo, hay algo que es evidente y ya está hecho. Entonces, no hay que hacerlo. Pero en otras jurisdicciones, y en la provincia de Buenos Aires había mucho por hacer, tampoco las hizo, tampoco las hizo Vidal. Pero este cambio de nacionalidad, por decirlo de alguna manera, de Vidal, creo que va en busca de ese reconocimiento que alguna vez tuvo. Ahora, lo que no va a cambiar Vidal, ya sea en territorio bonaerense o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es lo que ella tiene en cuanto a deshonestidad o falsedad en la propuesta. ¿Por qué? Porque ellos, la verdad es que en el 2015 aprovecharon fuertemente un momento, creo yo, de debilidad social de algunos grupos que no llegaban a entender o que realmente estaban afectados por algunas de las políticas que no dan eh, un resultado total, que claro, cuando las comparamos con el resultado del 2019, yo creo que hasta los macristas quieren volver a que los gobierne Cristina, ¿sí? Porque los objetivos que planteó Macri defraudaron a los propios fundamentalmente. Bueno, si no fueran propios no se sentirían defraudados, ¿no? Por eso la agenda que propone el macrismo es una agenda que no tiene nada que ver con lo socioeconómico. Antes sí, antes decían te bajo la inflación, te permito comprar dólares. Esa era la propuesta del macrismo ya por el 2015, te bajo el impuesto a las ganancias. Hoy no pueden hacer una propuesta económica. Le tuvieron que ceder la voz a un personaje de meme como Tetaz, porque la verdad es que no tienen un economista. Los 5 o 6 exponentes de la economía macrista, esos genios, ese mejor equipo de economistas de los últimos 50 años, hicieron un verdadero desastre. Entonces, unas cosas que los traten bien en el estudio TN, o en el estudio de La Nación Más, o en alguna que otra radio, pero otra cosa es que la gente quiera que esos personajes los vuelvan a gobernar con sus políticas. Por eso, toda la agenda tiene que ver con una agenda ideada por la derecha continental que habla de dictadura, que habla de falta de libertades, que habla de república, que habla... Es de manual, no tienen otra cosa que decir. Pero, aún diciendo eso, no son muy creíbles. Y eso le pasa también a María Eugenia Vidal. Yo le voy a hacer escuchar a María Eugenia Vidal en su versión bonaerense y en su versión porteña. Yo ya sé, yo entiendo esto de que somos una zona que es la zona metropolitana, el AMBA, compartimos no puede ser que la General Paz nos divida, pero bueno, de hecho, en términos jurisdiccionales son dos distritos. Una es una provincia, la otra es una ciudad autónoma, ¿sí? Pero bueno, le voy a mostrar una Vidal que con una mano en el corazón le habla a las y los bonaerenses y comparte sus sentimientos con ellas, con ellos. Y a otra Vidal, más porteña, que también abre su corazón y comparte sus sentimientos con porteñas y porteños. La escuchamos.
Me acabo de comprar pochoclos y garrapiñadas donde creo que mi abuela me compraba, porque es un señor que hace 44 años que está con el puesto. Y la verdad que estoy feliz de volver a mi barrio, muy, muy feliz de volver a... Ay, no, no saben lo lindo que fue venir a mi barrio, a la carnicería donde compraba y a la verdulería cuando era chica, a ver a las vecinas de mi cuadra. La primera Vidal es la porteña, la segunda Vidal es la bonaerense. Se ve que vivió acá, vivió allá. Bueno, uno puede vivir en distintos lugares, no necesariamente tiene que ser de un lugar para siempre, ¿no? Pero bueno, hay algo allí, un planteo que, como ustedes ven, tienen que ver más con una construcción de carácter marketinera, que explota o trata de explotar cierta emocionalidad, cierta ingenuidad, cierto valor o sensibilidad, que la verdad yo no creo a esta altura que Vidal tenga, pero porque la vi gobernar. O sea, cuando tuvo que ir a gobernar un distrito donde no había las cosas resueltas que tiene la capital federal, hizo agua. No es que puso agua, red domiciliaria, no, hizo agua. Se tuvo que ir a vivir adentro de una base militar. Eso es el PRO, eso es Juntos por el Cambio, eso es Cambiemos, eso es Juntos. Son una propuesta hueca porque han surgido, han nacido, su origen tiene que ver fundamentalmente con ser antikirchnerista o con ser opositor al kirchnerismo o con ser antiperonista o con ser antipopulista. Es muy difícil. Yo, por ejemplo, creo que López Murphy eh, es una persona que cree en sus ideas. Y paso a decir que sus ideas son muy malas. Son las ideas liberales clásicas o neoliberales clásicas de ajuste, de, de achicar el gasto, de seguir excluyendo, que en el fondo tiene un gran sentido de discriminación hacia el resto de la sociedad. Digo, son las políticas que han generado la exclusión y la pobreza en la Argentina. Pero yo creo que López Murphy es un tipo convencido de lo que dice. Que a mí no me guste, bueno, vaya y pase, pero creo que el PRO termina siendo agua, como decía recién que hacía María Eugenia Vidal, o hizo María Eugenia Vidal en su gestión, porque no cree demasiado en nada. Son una propuesta, como si fuera la construcción de un artefacto, para que encajara en un momento de la historia donde, imprevistamente, María Eugenia Vidal derrota al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y donde ella encarnaba toda una serie de rechazos o resistencias de ciertos sectores a las políticas de Cristina Fernández de Kirchner que habían sido demonizadas por la comunicación hegemónica de los últimos, del 2013 en adelante, 2012, 2013 en adelante. ¿No? Un sector de la sociedad que creyó a pie juntilla y terminó creyendo, creyó que realmente el gobierno y en ese caso Axel Kicillof al frente, miren lo que es esto, qué paradoja, ¿no? Al frente del Ministerio de Economía estaba haciendo las cosas mal o pésimos porque no sabían hacer nada, creyó realmente que si se le pagaba a los fondos buitres, la economía iba a florecer, creyó realmente que Cristina Fernández de Kirchner no bajaba el impuesto a las ganancias porque era mala, y creyó realmente que Cristina Kirchner mandó a matar a Fiscal Nisman. Digo, no se entiende, creyó también que Aníbal Fernández era la morsa que manejaba el negocio de la efedrina. Toda esa demonización se construyó sobre falsedades, pero se le dio un criterio de verosimilitud en el nado sincronizado de Clarín, de La Nación, de Infobae, de Clarín, de La Nación, de Infobae. Y bueno, la gente votó en función de eso que era el ecosistema de opinión, donde todo lo malo era del kirchnerismo y todo lo bueno encarnaba en personajes que eran más frescos, que no venían tanto de la política, sino que tenían otras formas, otros modales, y que prometían cambio. Sí se puede, y era cambiemos. Eso fue Mauricio Macri, eso fue Rodríguez Larreta, eso fue María Eugenia Vidal. Después había que gestionar, y bueno, gestionando demostraron ser solo posibles administradores de un distrito donde no hay que hacer tantas cosas. Y las cosas que hay que hacer, o las pocas cosas que hay que hacer,
las podés ir relegando en función de tus resultados electorales, que de hecho, hay que decirlo, el voto porteño los acompañó. Incluso en un momento hasta el voto de la zona sur porteño los acompañó, y los acompañó de manera masiva, ¿no? La zona más castigada, la más postergada de la capital federal, y también los votó. Pero bueno, hay criterios aspiracionales, digamos, ¿no? Allí en ese voto y en los habitantes de la ciudad, sin ninguna duda. Ahora, ponelos a gobernar la provincia de Buenos Aires y fracasan. Ponelos a gobernar un país y fracasan. Ponelos a mentir ahora y se les nota. Porque, claro, perdieron el aura, ¿no? Ese aura que tenían, de que eran recién llegados a todo. Bueno, ya no son recién llegados a todo. Ya gobernaron y lo hicieron como lo hicieron. Ya son juntos por el año ahora, digamos, ¿no? Uno ya sabe. Y la gente puede estar muy desencantada, la gente puede estar dolida porque cuesta llegar a fin de mes, el precio de los alimentos está por las nubes, las jubilaciones son muy bajas, todo eso que siempre nosotros decimos, admitimos, pero de ahí a querer o pretender que vuelvan estos personajes, la verdad es que no creo. Y eso es lo que se evidencia en las encuestas que al menos yo estuve viendo. Probablemente, como ayer también decía, no sea esta vez un voto eufórico, sino un voto más consciente en el sentido de, bueno, el gobierno promete que superada la pandemia va a poder hacer cosas que no hizo en este tiempo o que la pandemia perjudicó sus intenciones. Bueno, vamos a darle esta chance, esta posibilidad de que cuando afloje la pandemia, bueno, puedan hacer eso que vinieron a hacer. Medio a disgusto, no tan convencidos algunos, sobre todo los jóvenes, esto lo conté ayer, pero pareciera que en líneas generales lo que se va a imponer es eso. Después está siempre la elección de medio término que pesa esto de, bueno, no darle todo el poder al que está gobernando, dividirlo. Ahí va a haber aparecer otras opciones, donde seguramente algunos votos le sacarán al frente de todos, otros votos se los sacarán a Juntos, y se armará alguna tercera, cuarta opción con algún nuevo bloque de diputados, alguna cosa de esas que siempre ocurren, porque hay una idea que para mí es una idea de esas que forman parte de la cultura, es decir, no están muy pensadas, digo, ya vienen así, están pensadas por otros, de que no hay que darle todo el poder, la suma del poder a nadie. ¿Mm? En la Argentina vos agarras, pones un presidente y no le das mayorías parlamentarias y se convierte en qué. Esa sería la pregunta. Esa sería la pregunta. ¿En qué se convierte un presidente que no tiene mayorías parlamentarias? Bueno, si fuera un primer ministro, si tuviese que conseguir mayorías, como se hace en otros lados, para sostener el gobierno, no sostener el gobierno, como pasa en España, bueno, eso sería otro cantar. Pero en la Argentina no funciona así. En la Argentina es un régimen presidencialista. Y si vos al régimen presidencialista y a quien lo encarna, que es el presidente, no le das la posibilidad de tener fuerza legislativa, musculatura legislativa, el tipo fracasa. Entonces es como, es raro ese criterio de, che, retaciémosle y votemos a los más chiquitos, votemos otras opciones, aprovechemos que no hay que votar presidente y votemos a Clemente. No lo sé. Pero bueno, eso puede pasar, puede suceder, pero lidera claramente el Frente de Todos, al menos en las encuestas que estuve viendo en provincia de Buenos Aires. Para terminar, contarles una cosita que me llamó la atención. Patricia Bullrich les propuso a todos los sectores que integran esta coalición opositora y que van a competir en las PASO un código me sale de convivencia, pero pareciera ser más un código de connivencia, que finalmente, bueno, no sé si se lo aceptaron o no, dicen que no se lo aceptaron, pero lo interesante de ese código de connivencia es que plantea toda una serie son 10 puntos, ¿no? 10 puntos en los que ponerse de acuerdo para no exponer las diferencias o para no hacer de esas diferencias una batalla campal. Una cosa así. En alguno de esos puntos y en la presentación del documento, se plantea algo así como que el adversario es el otro, ¿no? El criterio sería que el adversario es el otro, y no el propio, el que está dentro de la propia coalición, aunque disputen por un cargo, digamos, ¿no? Y ahí me llamó la atención porque el adversario es el otro,
es una manera también de entender no solamente la política, sino la vida y la sociedad. A ver, cuando uno habla de la patria es el otro, es lo mismo que decir el otro es la patria. Y cuando uno dice el adversario es el otro, es lo mismo que decir que el otro es el adversario. En vez de ver en el otro a un par, un socio, un compañero, una compañera, lo que se ve es a alguien que puede quitarte, dañarte, o ser un competidor de cosas elementales. Y ahí, creo que en esa frase se resume mucho de ese espíritu, insisto, de una coalición que se gestó y creo que cada vez, a mi modo de ver, se va reduciendo en el tiempo, se va reconcentrando en sí misma. Esa creo que es la expresión de Patricia Bullrich. Ellos se dan cuenta, y por eso están explorando ahora ser un poquito más abierto. El radicalismo se le animó, digamos, ¿no? Al PRO, después de haber sido en todos estos años furgón de cola, se le anima al PRO porque se dan cuenta que el PRO original se va reconcentrando en sus facetas que menos adhesión generan. Salvo en los recontra propios, ni siquiera en los propios, en los recontra propios. Eso es Patricia Bullrich. Pero les decía, esa coalición que se gestó en una especie de espejo invertido con el kirchnerismo y que era fundamentalmente antikirchnerista, antiperonista, antipopulista, anti, ve reducidas sus posibilidades, porque, insisto, se reconcentra en su propio jugo. ¿Mm? Y esta idea de que el otro es un adversario y no un compañero, un amigo, un posible socio, creo que impregna muchas de sus propuestas. Me parece que esa frase los revela, ¿no? Los muestra tal cual son. Eh, Gente que es incapaz de pensar una construcción colectiva, sino que es la suma de un conjunto de individualidades que compiten detrás de un objetivo que ni siquiera es común o que es común coyunturalmente. Un día nos juntamos, votamos de tal manera para que el otro no pueda hacerlo, para que el otro no pueda ganar, para impedirle al otro llegar. Es con esas ideas que gobernaron el país. Si el otro es el adversario, bueno, vale todo para tratar de ganarle, porque eso es lo que también ellos, cuando uno repasa la gestión de Mauricio Macri, el endeudamiento, el espionaje, la baja de salarios, la retracción económica, bueno, es evidente que cuando se enoja nos puede hacer mucho daño. Lo dijo Mauricio Macri en su último año de gobierno. Hoy quería contar un poquito todo esto, es algo que yo vengo viendo y está un poquito asociado a las encuestas. No es un momento de euforia, no es un momento en el que la gente esté eh, contenta por lo que pasa o sucede, pero me parece a mí que hay bastantes cosas claras y que si bien no es que se ha reconfortado, que se ha superado lo que ha sido la herencia, yo a esta altura digo que macabra, de la pandemia y de la pandemia del COVID, y también la herencia de tierra arrasada del macrismo, si bien eso no ha estado superado, todavía no nos atraviesa todo eso, sí creo que hay más claridad. Sí creo que hay más claridad. Es una claridad combinada con mucho dolor también. Con mucho dolor. Estamos duelando. No importa lo que pase en la tele, digo, todos sabemos lo que sucede, lo que ocurre, lo que ha ocurrido, lo que todavía falta por pasar. Todo eso lo sabemos. Si no lo sabemos, lo intuimos y si nos olvidamos, alguien nos lo hace recordar. ¿Mm? En ese contexto, me parece que el macrismo tiene poco para ofrecer en estas elecciones y es ahí donde quizá más preocupado me deja, porque hay una demanda fuerte contra los únicos que me parece la sociedad, una parte grande de la sociedad, interpreta que pueden hacer algo para mejorar las cosas, que es el actual oficialismo. Un oficialismo que viene con este nivel de demandas, que habrá que ver cómo resuelve, porque en algunas cosas ha estado um, eh,
ha hecho por debajo de sus posibilidades y no ha estado por encima de sus posibilidades, ¿no? Esta coalición oficial, eso hay que decir. Hay funcionarios que funcionan, hay funcionarios que no funcionan, hay funcionarios que no conocemos, hay funcionarios que nunca funcionaron. Hay de todo allí, hay de todo. Lo que sí me parece es que a todos los problemas que tenía esta coalición oficial se le suma una. Y es que la gente espera todo, absolutamente todo, de los que actualmente gobiernan. No hay mucho margen más para equivocarse o para no hacer lo que se debe hacer si de verdad se quiere transformar la Argentina. Va a haber, insisto, según esos números y si las proyecciones no cambian, falta mucho tiempo, pero probablemente haya un aval mayoritario al gobierno, el gobierno quizá consiga las fuerzas parlamentarias que está reclamándole a la sociedad. Pero no va a ser un cheque en blanco. Esto es Fuerte y al Medio.